Gloria, el apagón, para ti, ¿qué titular deja en 15-20 segundos? Pues que no podemos estar en manos de las empresas privadas cuando se trata de un tema estratégico que afecta a la vida de todos. Lo de Vox y la financiación por aportaciones irregulares, donaciones irregulares, Tribunal de Cuentas multa a Vox. ¿Qué titular le ponemos? Pues que es un partido que vive del bulo y solo lo que pretende es tener poder para ganar cada vez más dinero para sí y sus amiguetes. Mazón viajando a Nueva York, coincidiendo con los 6 meses de la Dana y sigue en su puesto, no ha dimitido a pesar de no haber estado donde debía, en su puesto ahí velando porque no muriera la gente ahogada, con una alerta de gota fría. ¿Qué te parece ese viaje? Pues ese viaje me parece una huida vergonzante de un cínico que no asume sus responsabilidades por intereses exclusivamente personales. Funeral del Papa, cónclave para elegir al nuevo pontífice, y aquí tenemos a nuestro rey emérito que, coincidiendo con estas cosas, viene a navegar a San Censo, no a pagar los impuestos. No. Ni a dar explicaciones, que dijo explicaciones de qué, ¿recuerda? Pues bueno, eso me parece, yo qué sé, creo que en estos momentos... Primero, que fuera o no fuera es lo de menos, porque creo que lo de la muerte del Papa ha sido un gran espectáculo de cinismo, de gente que lo odiaba y ha ido a hacer allí el paripé, y en fin. ¿Gente como quién? Como Trump, como Milei, en fin, tanta gente, ¿no? Gloria Marcos, ¿qué tal? Además, estamos hablando con alguien que tenía que venir a un programa de televisión, el que hacemos, Malas Lenguas, y con el apagón se queda tirada en una estación de tren. ¿Qué te parece esto del apagón? ¿Qué crees que debiera ocurrir después de lo que hemos vivido? Oye, que se fue a negro España prácticamente, menos Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares. ¿Qué debería ocurrir? ¿Qué tiene que ocurrir? Pues lo que tiene que ocurrir es que tiene que haber una investigación no de lo que ha pasado, sino de por qué ha pasado. Yo creo que todo el mundo sabe ya que de pronto ha habido un agujero negro, el sistema en cascada se ha deshecho y ahora tenemos que saber eso por qué se ha producido. Porque, ¿qué pasa? Que si no averiguas realmente las claves de por qué ha sido, empezará a ver, primero, ¿tienes tú la culpa? ¿La tienes tú? ¿La tiene el otro? No. Y además se utilizará para hacer falsos debates, que ya estaban prácticamente algunos olvidados, sobre si las renovables, las empresas que tienen que ver con la energía atómica, es decir, todo eso creo que se diluirá mucho más rápido cuando sepamos cuál es la causa. ¿Las energéticas, las empresas eléctricas tienen demasiado poder en España? Absolutamente. Son un lobby. No hay más que ver cómo se dividió el Congreso de los Diputados cuando se habló de generar de nuevo el impuesto, o mantener de nuevo el impuesto a las energéticas. Fue imposible hacer una mayoría para mantener el impuesto, cuando además son unas empresas que ganan. En el 24 ganaron 11.000 millones de euros las energéticas en este país, pero es que el año anterior habían ganado 8.600, es decir, es una cosa tan abusiva lo que están haciendo. ¿Cuál es el problema? Para mí, yo no soy técnica en la materia, lo que he deducido de lo que dicen los técnicos es que el problema no es si renovables o energía nuclear. El problema fundamental es si se han hecho o no las inversiones necesarias para que la red eléctrica se mantenga la generación, el transporte y la distribución de la energía, que son esos 3 pasos. Yo creo que las eléctricas nadie les ha dicho, ni nadie les ha obligado, no dicho, obligado a que reinviertan una parte escandalosa de esos beneficios. Yo entiendo que las empresas quieran ganar dinero, intenten maximizar, pero no a costa de cualquier cosa. Y en estos momentos estamos hablando de una cuestión absolutamente estratégica, que es las comunicaciones en un país. O sea, hemos visto que además de caerse el sistema eléctrico, se han caído todas las comunicaciones. Nos hemos dado cuenta de pronto que éramos ciudadanos no analógicos. Ya, que éramos vulnerables. Pero hay una clave de lo que dices. Hay una clave de lo que dices. A mí algunas fuentes me han dicho, no es tanto el debate de si energías renovables o no energías renovables. Claro. El tema está en que pudo haber habido una sobreproducción de energía renovable y el sistema, tal y como lo tenemos, no está adaptado a tener semejante producción.
y no se ha invertido, esto me lo decía por ejemplo Antonio Turiel, no se ha invertido lo suficiente para que el sistema que haya esté adaptado a esa producción de renovables. Y ahí hay que gastar, claro, y ahí tienen que gastar las eléctricas. Eso por una parte y por otro. Esa sobreproducción que hace que al generar más se pueda vender energía a otros países, como países vecinos, ha podido llevar a que la avaricia rompa el saco. Podemos estar en eso, es decir, en la codicia. Yo, oyendo a lo que yo entiendo expertos, vuelvo a decir, yo de la materia sí puedo hacer análisis, pero sobre las cuestiones técnicas reconozco que yo no estoy preparada para eso, pero sí, a la gente que yo le he consultado y sabe, está un poco en la línea de lo que tú decías, o sea, la maximización de beneficios, la no reinversión en las tecnologías necesarias para que sea seguro la producción de determinadas energías, han podido generar ese colapso. Y sobre todo lo que dices, en un momento determinado en que la energía era tan barata, pues hay gente que ha decidido exportar a veces esa energía, ¿no?, para intentar, lo que decíamos, maximizar beneficios. Yo eso creo que es necesario. Primero, creo que en este país una cuestión estratégica no puede estar en manos privadas como está. Empezó Felipe González y siguió Aznar, y lo que hicieron fue, bueno, pues privatizar un sector estratégico del país. Que era Endesa, claro. Que luego acaba en manos de la italiana pública. Claro. Enel, ¿no? Acabó en manos de Enel, italiana. Sí, sí, Enel, y que le compró a Acciona también una parte de las acciones que tenía. Que luego, curiosamente, Endesa contrató a Aznar. Claro, sí, sí. Es que y Felipe González acabó en gas natural. En gas natural. Sí, estas son las cosas de las puertas giratorias, pero claro, eso no se puede hacer a costa de una cosa que es una vulnerabilidad, en tanto que una cuestión absolutamente estratégica para este país. Pero o sea, estamos hablando es tan absurdo como que si miras Italia, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia, todos tienen una empresa pública que se hace cargo de la energía y de las comunicaciones, porque sabemos que es un sector cada vez más estratégico. Por eso que decía que ya somos cada vez menos ciudadanos analógicos y más ciudadanos digitales, y entonces somos cada vez más dependientes de ese tipo de cuestiones. Lo absurdo es que además en este país el Estado italiano tenga incluso una parte de las acciones de lo que son estas empresas eléctricas. Endesa, o sea, Endesa. Y luego hay incluso fondos buitre, BlackRock está metido también en las energéticas. Sí. Pero una clave que me parece importante que es lo de la puerta giratoria. Si uno analiza lo que ha ocurrido en España, no es solo que luego Endesa contrató a Aznar, Gas Natural a Felipe González, Iberdrola contrató a Cebes, por ejemplo. Sí, claro. Es decir, que en las eléctricas, curiosamente, han ido entrando políticos. ¿Tú crees que esos políticos los contratan, y políticas, los contratan por su amplio bagaje, porque saben mucho? Porque generan lobby. ¿Por qué? Porque generan lobby. ¿Y qué es generar lobby? Generar lobby significa que tú tienes a gente que tiene contactos con el poder político. Porque Acebes, aunque no esté en primera línea, sigue teniendo en la agenda todos los contactos del PP, y Felipe González los contactos del PSOE. Sí, y Felipe ya no está en gas natural, eso es cierto. Ya. Sí. Naturgy, Aznar dejó de estar en Endesa, pero bueno, que estuvieron, pero bueno, que Acebes ahí le tienes y demás. No, pero aunque ha habido casos y episodios que tú dices que lo que contratan es una agenda, por así decirlo. Claro. Está tan claro como, por ejemplo, yo no sé si cuando ahora se estaba hablando de dificultades con la ley de vivienda, pues parece que uno de los que están en los lobbies es el que fue alcalde de Barcelona, Javier Clos. No, Joan Clos. Joan Clos, perdona. Era J, pero Joan Clos. Bueno, pues eso, se habla de gente que está en los aledaños de esas grandes empresas que generan grupos de presión a costa de contratar las agendas de gente que han estado justo dentro del poder. No son gente que está en los aledaños, no, es gente que está justo donde se controla los poderes internos de los aparatos de los partidos. Tú te cuenta lo que puede llegar a ocurrir con la administración de los dineros y del poder. Hay gente que ha pagado, algunos incluso con su vida, porque se investigan casos diciendo, no, pues había un respirador que deja de funcionar porque el generador que habían puesto, hay un problema ahí y muere gente. Una mujer en Alcira. Gente que muere atrapada, o tú que te quedaste atrapada también en el... que no pudiste coger el tren y pierdes dejar de venir al programa. Aroca estuvo un montón de horas en un tren terrible, atrapado. Eso sí que me parece... Pero claro, uno analiza y dice, ¿a dónde nos lleva esto? Pues nos lleva a, muy probablemente, o al menos presuntamente, a un uso indebido de un sector estratégico como debe ser la energía. A costa de que ganan los de arriba, puede pagar otra gente. Y conste que hemos tenido la enorme suerte
que somos un país sólido, a pesar de lo que diga el Partido Popular, y que hemos podido recuperar la red en poco tiempo, pero sobre todo el sistema sanitario tenía suficientes mecanismos para obviar la pérdida del sistema y se han podido mantener operaciones que estaban en marcha. ¿Con generadores? Sí, sí, generadores. O gente, por ejemplo, todos los que estaban enfermos de cuestiones respiratorias también han tenido los generadores que les han permitido en el sistema hospitalario mantenerse. En los asilos de personas, en los centros de personas mayores, también en muchos de ellos, en casi todos, hay ya generadores que también han permitido, ¿no?, que haya una cierta normalidad. Pero si no hubiera sido por eso, bueno, hubiera sido un desastre, porque lo voy a decir, cada vez somos un país más digitalizado. Vamos a ver, ¿cuánta gente tiene ya no dinero en el bolsillo, sino tan siquiera la tarjeta para pasarla por el datáfono? Lo lleva todo en el móvil. El móvil no operativo. Sí, no, que somos muy dependientes, es evidente, ¿no? Hay otra clave que también me parece decisiva en esto que estamos analizando, y es el hecho de la política en qué posición se encuentra cuando, por ejemplo, tenemos red eléctrica. Y en red eléctrica tú analizas y, claro, está el Estado, pero es que está ahí, aparece Amancio Ortega. Claro. Aparece BlackRock, antes hablamos de este fondo buitre. Sí. Y es el gestor de la electricidad, de la energía. Y apareció también... Y Beatriz Corredor con un soldazo que es una exministra que cobra escandaloso. Eso me parece escandaloso. Lo de esos, a veces, alguna vez creo que comentamos las grandes diferencias que hay entre los altos cargos de determinadas empresas, sean estas semipúblicas o del IBEX 35, con respecto a lo que cobran los trabajadores y trabajadoras medios del sector, ¿no? Pero en este caso, además de que sea escandaloso, tú fíjate, aunque el Estado nombre representa el 20% de la red eléctrica, hay un 80% de intereses privados. ¿Cómo puede ser que el 20% marque los criterios precisamente de Amancio Ortega? Además llegó hace poco, yo eso lo leí no hace poco, no hace bastante, una empresa, no sé si era de Arabia Saudita o iraní, que quería quedarse con un porcentaje incluso mayor, y fue el Estado el que tuvo que intervenir para evitar que hubiera un accionista, dijéramos, mayoritario, más mayoritario que el Estado dentro de Red Eléctrica. Creo que eso hay que cambiarlo. Es necesario que haya una intervención pública, una empresa pública de energía, porque si no, las vulnerabilidades del sistema... Es mayoritaria, ¿no? Que no sea que tenga capacidad para decidir. No puede ser que tú tengas que ahora llamar a las empresas que generan o a las empresas que distribuyen y decirles, a ver, quiero datos. ¿Cómo datos? Claro. Imagínate lo preocupante que puede ser, Gloria, lo hemos visto con las residencias, que entran intereses privados, claro, en cuestiones que igual deberían estar protegidas por lo público. ¿Por qué? Porque esos intereses privados pueden buscar sobre todo el beneficio. Absolutamente, la maximación entonces entra en choque el beneficio con el servicio. Claro. Y esto de la luz ha podido pasar igual. Si, por ejemplo, estaba ocurriendo eso de especular con producir más energía y no cambiar el sistema de manera que estuviera adaptado a producir toda esa energía renovable, por ejemplo, y porque se primaba más el hecho de obtener un beneficio más que decir, oye, ojo aquí, ahí tienen que pagar quien tenga que pagar, si realmente ha ocurrido eso. Hombre, es que estamos primando los derechos de unas empresas por encima de los derechos de la ciudadanía. O sea, yo como ciudadana y ciudadano tengo derechos a que el Estado proteja mi integridad, mi salud, y también el acceso a la vida cotidiana. Y no puede ser que esto esté en manos de unas empresas que lo único que pretenden es ganar cuanto más mejor, para que sus accionistas ganen cuanto más mejor. Eso no es razonable. Por eso hay una serie de sectores, que es lo que comentábamos, los sectores estratégicos, que tienen que ser públicos. O sea, tienen que estar controlados por los representantes de los ciudadanos, no por los bolsillos particulares. Pues yo, que Amancio Ortega tenga un porcentaje, que BlackRock tenga otro porcentaje, que tenga... Es que no me parece razonable, porque al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de gente que necesita respiradores, como lo que decías de las residencias. Estamos hablando de la atención. No puede ser que los fondos de inversión o fondos buitres se metan en cosas como las residencias, donde estamos hablando de la salud pública, de la vida de la ciudadanía. Pues no puede ser. Se han metido. Lo sé, y están haciendo, por ejemplo, unos menús de llorar. Claro, yo, que además soy mayor, me siento cada vez más vulnerable. No, en fin, es una cosa de empatía absoluta con la gente que ya tiene mi edad y que está en unas residencias. Bueno, nadie controla qué come esa gente. No hay un poder público que diga si los visita un médico cuando están enfermos, si cuando la pandemia... No, no lo hay. O
O sea, porque se miran otros intereses, se miran los bolsillos de los que están. Antes hablábamos un rato de aquello del valor de refugio, de los valores especulativos de fondos que lo que pretenden es especular con sus inversiones más allá de lo que ganarían en el mercado de cualquier empresa productiva. Y eso lleva a descualificar totalmente la calidad del servicio o que obligatoriamente la sociedad tiene que prestar a sus mayores, a sus escuelas, al sistema sanitario, porque es lo mismo todo. O sea, en el fondo, la defensa de lo público contra los intereses especulativos del sector privado, porque el Estado tiene la obligación de cuidar de mi salud, de mis garantías, de que si soy mayor se me atienda de acuerdo con las necesidades. En fin, yo no pido atenciones especiales, no digo yo, las personas mayores. Ya digo, yo me siento ahora muy empática porque siento que dentro de un tiempo, pues a lo mejor estoy en una situación de desvalimiento ¿y quién se va a encargar de eso? Yo soy una ciudadana que paga sus impuestos y que le exijo al Estado que, bueno, que tenga la cura, o sea, bueno, la cautela de vigilar por mis intereses. Entonces no puede ser. En cierta forma el apagón es una estafa, es decir, es el hecho de que paguen ciudadanos, que pague la gente que ya de por sí está pagando su factura de la luz, que está pagando sus impuestos para que la red, si tiene que ser mejor, esté mejor. Podemos estar asistiendo a una estafa que al final estén pagando, y diría otros justos por pecadores, ¿no? Gente realmente pues desvalida y desprotegida cuando pierde un tren, desprotegida cuando está atrapada en un ascensor, desprotegida cuando pierde su puesto de trabajo ese día o queda atrapada en un atasco. Es decir, una estafa. La estafa monumental sería que la gente que tiene la obligación de invertir en las garantías de funcionamiento de la red no lo haga y todo el mundo mire para otra parte o nadie se entere por estas cosas de la inercia, ¿no? Eso de, vale, decir aquello del carro va mientras hace ruido. Pues bueno, ¿no? El carro va mientras fa soroll. Pues esto es lo mismo. Parece que no pasa nada. Ahora, es cierto que cuando pasa algo hay que ponerse las pilas. Dice, perdone, esto no es razonable. Es verdad que no es el caso de que solo haya pasado en España. Pues pasó en Texas, en California, ha pasado en Italia, ha pasado en Francia. Pero nunca ha sido en otro tan tiempo, no esta vez, en otro tiempo. Sí, sí, pero no ha sido... No en este momento, digo, ha pasado. No ha sido tan generalizado y sí que es verdad que en otros países, cuando ha producido, por ejemplo, lo de Texas o California, tardó hasta 2 semanas en recuperarse totalmente el sistema, la red. Y aquí ha sido 24 horas. Pero aún así, estamos en el siglo XXI con una tecnología importante y que es necesario que el Estado, de verdad... yo no responsabilizo al gobierno, ¿vale? Yo responsabilizo, a partir de ahora, sí, a quien no tome las decisiones políticas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir. O sea, tú puedes haber dicho, bueno, pues esto funciona y los técnicos... No los técnicos, ¿vale? Si uno hace caso a los técnicos, yo lo que estoy oyendo, algunos de estos ya habían detectado el problema y decían, esta debilidad está aquí y esto, si no se ponen las medidas necesarias, son caras. Pero si no se ponen, esto puede petar por aquí. No, me estoy refiriendo a los que son los responsables políticos de las grandes empresas. Que esos son los que, mientras la cosa funcione, se llaman andana. ¿Hay responsables políticos de grandes empresas? ¿Políticos? Bueno, políticos, entiéndeme. Todo es política, la vida es política. Me refiero, los capos, los jefes. Los jefes, a eso me refería. Los responsables de las grandes empresas que no hayan hecho las inversiones que procede, pues son responsables, y yo creo que esa gente, cuando se pueda demostrar qué es lo que ha pasado, es decir, no lo qué, sino por qué. Yo matizo. ¿Cuál es tu caso personal? Es decir, tú estabas en la estación, cuéntame qué pasó, porque también en qué momento pierdes la cobertura del teléfono, en qué momento... Yo estaba en mi casa y de pronto se apaga la luz. Y entonces, a ver, es cosa del piso, no, de la escalera, y entonces salgo a la escalera y dice uno, no, en la finca de al lado también. Yo había pedido un taxi para ir a la estación. Me voy al taxi y el taxi no aparece. Intento llamar a la compañía de taxis, silencio absoluto. Y de pronto veo que es que el móvil no funciona. Salgo corriendo a la Gran Vía a pillar un taxi porque, claro, en ese momento yo no era consciente de todo lo que está pasando. Porque tú querías llegar al programa de Malas Lenguas. Yo quería llegar al programa de Malas Lenguas. Estaba en Valencia, claro. Total, llego a la estación y veo que empieza a haber mogollón de gente, que tal y cual, todo apagado, los trenes en las vías
y pregunto, ¿qué pasa? No, es que hay una caída del sistema, esas cosas nunca sabes cómo afecta y tal. Y el tren, no sabemos nada. Nadie sabía nada, porque al principio es eso, nadie sabe nada. Nadie se imagina que va a ser un apagón generalizado de España. Efectivamente, nadie sabe nada. Sabes que de momento ha habido eso que dicen, una caída del sistema, que es una frase que se utiliza mucho para cuando no funciona el móvil. Ha caído el sistema. Bueno, pues no te puedes imaginar la perspectiva de grande que es aquello. Y entonces, bueno, pues yo en ese momento pasaba una chica de Europa Press y me dice, ¿te puedo hacer unas preguntas? Digo, pues sí, bueno, eso al cabo del rato. Digo, sí. Dice, ¿tú a dónde vas? Digo, pues me iba a Madrid, pero claro, si no tengo garantías de que el tren, pues quedarme en tierra de nadie tampoco es lo que más me apetece en este mundo. Vale, vale. Y dice, oye, ¿y qué ambiente detectas en la estación? Y yo le dije, resignación. En ese primera hora nadie se enfadó, nadie nada, porque claro, cuando la gente se iba enterando de la gravedad, era aquello de, ¿y ahora qué? ¿Cómo? ¿Y cómo llego yo? Y de pronto ves aparecer lo mejor y lo peor, que siempre pasa en estas cosas del ser humano, ¿no? Aparecen de pronto unos furgonetas que se ponen en la cola de los taxis, pues claro, yo en un momento determinado dije, llamé mientras hubo cobertura a Clara y le dije yo, aquí estoy tirada. Clara es una compañera de producción de Televisión Española, eso, del programa de Malas que coordina Lenguas. a los invitados, eso a los colaboradores también. La llamo y le digo, oye, estoy aquí tirada, yo si no tengo garantías de que voy a llegar, pues no me voy a montar en un tren, que yo ya soy mayor, para quedarme en tierra de nadie, estas experiencias ya... Vale, vale, no, pues ahora luego hablamos, ya no hablamos, porque luego ya no había cobertura. Pero llegamos a hablar tú y yo, ¿de acuerdo? Sí, tú y yo sí que hablamos, claro, y ya te dije, si puedo llegar llego, y si no, pues en una hora decente, si veo que esto no, que ya no voy a llegar, media vuelta a mi casa. Total, que estuve allí, vamos, hasta las 3, esperando, y ya cuando vi que aquello no, me fui a coger un taxi para ir a camino a casa y estaban furgonetas intentando gente beneficiarse del desespero ajeno. La desesperación. Claro, gente que tenía billetes para aviones en el Altet, en Alicante, o que tenían que ir a Barcelona, pues nada, cobrando unos pastizales imposibles por rellenar además una furgoneta. A lo mejor les pedían 500 euros por un viaje a cada uno, ¿eh? O sea, era, en fin, piratas absolutos, ¿no? Bueno, yo encontré un señor que me dijo, no se preocupe que yo no estoy aquí solo para hacer viajes, si salen bien, pero si no, yo la llevo a usted a su casa. Pero es que espérate, llego yo, digo, pues nada, están todos en casa de mi hija. Y llego allí y de pronto digo, no va el móvil, no tengo la llave, no puedo tocar al telefonillo. ¿Te quedas en la calle? Claro. Y le digo al señor de la frutería de al lado, ¿tiene usted llave del portal? Y me dice, no. Las chicas de la farmacia, voy a las chicas de la farmacia, ¿tenéis llave del portal? No. Digo, ¿y ahora qué hago yo para entrar en casa de mi chica? Pues claro, señales de humo hasta el cuarto piso no es fácil. Y me dice la chica de la farmacia, ¿su hija es una morena? Casi con el pelo tal que tiene un niño pequeño con el pelo así de punta. Digo, exactamente la misma. Dice, pues estaban aquí que han venido con una bicicleta y han dicho, sin ascensor a subir las bicicletas 4 pisos, nos vamos a casa de la yaya, que ella vive en el primer piso. Y dije, pues nada, están todos en mi casa, allá que me fui, y allí estaban todos comiendo cuando yo llegué, pero claro, de pronto te das cuenta de, no puedes hablar, no puedes llamar, no puedes entrar, estás tirado en la calle porque no llevas las llaves. Y de verdad, o sea, es esa sensación de decir, menos mal que llevaba las llaves de mi casa, porque si no... ¿Y dinero metálico? Si hay que pagar siempre, un taxi. Siempre, yo llevo, soy mayor. Los mayores solemos llevar o sea, estas cosas de verdad. A veces mi hija se ríe, porque dice, pues yo no llevo dinero, yo con el móvil y la tarjeta en el móvil, digo, pues sí, pues te falla el móvil, ¿y qué haces? Bueno, siempre puedes hacer aquello de quedar con uno y decirle, deme su teléfono y le hago un bizum. Pero claro, será si se fía de ti, ¿no? Totalmente. Es complicado, muy complicado, Totalmente. de verdad. Eso, por eso en ese momento, yo tengo una amiga que tú conoces que se llama Tefa, Sí. que es la que me dijo, de pronto he descubierto que no soy nada analógica, no tengo nada en mi casa que no funcione. Claro, y es verdad. Que no sea digital, ¿no? O Porque es veas que la luz. Claro, Totalmente. todo, a veces no te puedes ni calentar un vaso de leche. Puedes tener la casa tan digitalizada. Y dices, ahora de pronto llego y dices que
o el micro, no, o la cocina, no, que no es de gas, o de verdad, por eso somos más vulnerables. Y que conste que además, yo lo digo siempre, es importante, pero nosotros hemos estado, no llega a 24 horas sin luz, ¿eh? En Gaza han estado 2 años, sin luz, sin agua, sin comida, con un acoso permanente con las bombas, y a mí esas cosas, de verdad, cuando me siento vulnerable, me siento mucho más cercana a la gente que lo está pasando tan horrible, porque mira, ahora con lo de... Lo han pasado y lo siguen pasando. Por eso, porque lo siguen pasando, claro. Y ahora, por ejemplo, con lo del Papa, ¿no? Pues bueno, el Vaticano, la foto, Trump, Zelensky, los cardenales todos vestidos de púrpura, ningún referente femenino en ningún sitio, ninguna mujer, todo es una foto. Y Gaza. Nadie hizo una referencia. Nadie. O sea, y han muerto más de 52.000 personas. Y nadie ha hecho una referencia. A mí, de verdad, eso me conmociona permanentemente. No soy capaz de no pensar cómo estamos dándole la espalda a todo. Y digo, la guerra de Ucrania es terrible, ¿eh? No estoy quitándole... Pero lo de Gaza, de verdad, me parece tan terrible como estamos viviendo un asedio medieval en directo, ¿no? O sea, eso, el asedio de quitar el agua... No, quitar el agua y quitar las vidas. Por eso, sí, pero es que no se dejan entrar medicinas. De hace no sé cuántos meses ya no pueden entrar ni alimentos, ni medicinas, ni agua, nada, nada. Y la gente le está muriendo, y es aquello de o te vas o te matamos. Gloria, al cumplirse 6 meses de la Dana, Carlos Mazón, presidente valenciano de tu comunidad valenciana, se va a Nueva York. Dicen que a interesarse por los aranceles. ¿Por qué estas cosas? ¿Por qué seguimos esperando justicia y por qué Mazón a Nueva York? Pues mira, es un ser indigno, de verdad. Yo no me gusta descalificar a nadie, pero yo no he conocido a nadie. Mira que Zaplan, ha habido otros líderes que le tiraban morro a la vida. Pero como Mazón, alguien que es capaz de llevar en la espalda 228 muertos, no sé cuántos heridos, porque hay cosas que no se han contado, pues un señor que le han tenido que cortar la pierna porque se pegó tal, pues una amiga mía que tuvo un aborto y sobrevivió porque la teniente alcalde de su pueblo cogió su coche y se la llevó corriendo al hospital. Es decir, ha habido una serie de afecciones que no son solamente los muertos. Bueno, pues que una persona así, primero, tenga el descaro de pedir explicaciones por el apagón. Mira que te diga, o sea, fin. Pero es que además ahora llega, y claro, el problema es que en el Congreso del Partido Popular Europeo, que se celebra en Valencia, aunque han intentado que no fuera, pero ahí estamos, y además, afortunadamente o desafortunadamente, se celebraba el día que se cumplían los 6 meses de la Dana, ¿no? Y con los efectos terribles que ha tenido y que sigue teniendo. Bueno, pues una persona así, primero, es imposible entender cómo el Partido Popular Español, cómo el Partido Popular Europeo le dejan hasta asomarse por el Congreso. Porque hay muchas maneras, ¿eh? O sea, hoy he visto yo unas imágenes en las que Feijóo le hacía la cobra de una manera absoluta a Mazón, ¿no? Pero en el primer momento el Partido Popular, y eso nos engañó a algunos, yo me acuerdo que dije una cosa porque estaba convencida que el Partido Popular no quería que estuviera ni un día, ni medio minuto. Y de hecho hoy fueron contando que se iba de viaje justo el día que empezaba el Congreso. Pero claro, no quería irse, ¿no? De ninguna manera. Sí quería irse el día 1. Y ahora te explicaré por qué. De momento, la verdad es que hoy a Moreno Bonilla le han preguntado y entonces la contestación ha sido, bueno, ¿y usted con Mazón lo apoya y tal? Y Moreno Bonilla no ha contestado la pregunta, ha dicho, no lo he visto, prácticamente no me he cruzado con él en los pasillos. Claro, o sea, ¿qué quieres, no? Es que de verdad. Y entonces, cuando además ha sido tan ridículo lo que ha pasado, que ante la declaración de emergencia, o sea, ante el apagón, comunidades autónomas, empezando por Ayuso, han pedido la declaración de emergencia 3, cediendo al gobierno del Estado todas sus atribuciones en la comunidad autónoma. ¿Por qué lo ha hecho? Porque esperaban que hubiera pillajes, que hubiera situaciones de estas en las cuales descargar. En el momento que han visto que no pasaba nada,
Murcia, La Rioja, Galicia han dicho, no, perdón, las competencias vuelven a ser mías. Pero claro, ahí se ha visto cómo para que entre el nivel 3 de emergencia es la comunidad autónoma la que lo ha pedido. Entonces Mazón no lo pidió y ahora, sin embargo, está... O sea, vamos a ver, el problema es que no quiere asumir sus responsabilidades, por 2 razones. Primero, porque se juega su responsabilidad en los tribunales, y segundo, porque si mantiene una legislatura, tiene un puesto en el Consejo Jurídico Consultivo con un salario de 75.000 euros al año, más 2 asesores, secretaria, 2 asesores y coche oficial. No está mal. Bueno, pues ya ves, de lujo, porque además eso es compatible con otros negocios. O sea, que él podría hacer otras cosas y al mismo... Bueno, que si no está mal. Entonces, es una cuestión y eso genera... Vamos a ver, no se puede ser tan indigno, pero además no es un problema solo de Mazón, es un problema de quien lo aguanta, porque es Feijóo el que ha unido su destino a Mazón. El otro día le oía yo una entrevista donde Feijóo decía, bueno, estamos mirando las encuestas, ya veremos... Eso no es serio, pero es que además Mazón se ha quitado del medio porque el día 1 no quiere estar en Alicante. El día 1 en Alicante, el jueves, mañana, en Alicante se hace la romería de la Santa Faz. Jamás un presidente del País Valencià, y menos si era alicantino, ha faltado a la romería de la Santa Faz. Y la romería de la Santa Faz consiste en coger un bastoncito con romero y otras hierbecillas, irse andando al pueblo donde está la Santa Faz. Allí tomarse unos rollitos de anís y una copita de mistela. O sea, está rodeado de gente todo el rato, ¿no? Y luego volver. Ey, perdona. ¿Te imaginas lo que puede ser ese itinerario? Lo mismo que no hizo lo de las cañas. ¿A qué te refieres con el itinerario? El itinerario de ir a la Santa Faz y volver. Eso son 2 horas y media. Bueno, eso puede ser un escándalo. ¿Por qué? Porque la gente no va a dejar de ir a decirle lo que piensa de él. Y eso en su territorio, en su pueblo y con la fiesta de la Santa Faz, no lo aguanta, porque además es un cobarde vergonzante. O sea, tú fíjate cómo iba hoy en el Congreso. Detrás, que no se le vea, no dice cuál es su agenda. ¿Por qué no dices cuál es tu agenda? Yeah. Cuando uno tiene razones, pero claro, es que no puede dar la cara. No la puede dar. Porque cuando uno tiene razón... yo he sido sindicalista, entre otras cosas. Y una vez firmé un acuerdo que había una parte de la gente que no lo veía y otros que sí. Entonces yo me fui a la consellería y cuando salí de la consellería tenía un grupo de gente chillándome y yo dije, un momento. Me di la vuelta y dije, ¿qué estáis de acuerdo? ¿Qué no estáis de acuerdo con la firma de este documento? Pues yo sí, por esto, por esto, por esto y por esto. Y punto. Yeah. O sea, la gente puede entender cuando tú tienes razones y sobre todo cuando das la cara. Si no, claro, la gente va a por ti y con toda la razón, porque hay una herida profunda de toda la gente, que además, un amigo de mi yerno, policía local, en el barrio de La Torre, bajó a recoger su coche. ¿Tú crees que una persona que se dedica a las fuerzas de seguridad, si tiene la menor indicio de que hay un riesgo, lo comete? No, es que eso no es así. ¿Y qué pasó? Pues que bajó por el coche y murió. Que era un policía local, su padre estaba en la brigada, no sé si se llaman brigadas exactamente, en la 6 de Valencia, amigo de mi yerno, y murió yendo a recoger el coche. O sea, estamos hablando de cosas. Y luego, por ejemplo, la actitud, que eso no se cuenta, la actitud, por ejemplo, de la alcaldesa de Valencia, que no dejó que los policías locales fueran a auxiliar a los pueblos de al lado. O sea, un grupo de policías de comisiones y de UGT se presentaron voluntarios para en su tiempo libre ir. Y le dijeron que de ninguna manera, ni con coches, ni con distintivos, ni nada, que si querían algo que dirigieran el tráfico. Gloria, Vox, ¿te sorprende el hecho de que venían a cambiar la política? Dijeron, el Tribunal de Cuentas sanciona a Vox más de 800.000 euros por donaciones irregulares. En Valencia también, donde tú habitas, el caso de también ese edil de Vox, Manuel, en un registro de la Guardia Juan Civil Manuel buscando Badenes. datos para reforzar esa investigación que se le está haciendo. ¿Qué está pasando con Vox?
Pues está pasando que es un chiringuito de intereses. ¿Qué? Un chiringuito. ¿Quién es un chiringuito? Vox es un chiringuito de intereses. Vox es una organización, primero, absolutamente piramidal, que tiene un jefe que vive de esto y que critica los chiringuitos, y fíjate que te diga, no se le conoce tampoco un trabajo espectacular, ni como diputado ni nada, eso sí, de pronto se abre 2 botones la camisa y se pone a pegar chillidos, pero en el fondo hay mucha gente de esta que está cometiendo... Vamos a ver, yo, para empezar, lo del Tribunal de Cuentas es una cosa seria, porque los partidos tienen la obligación de llevar al Tribunal de Cuentas sus cuentas de todo el año. Y son capaces los del Tribunal de Cuentas de rastrear que la cuenta de un pueblo pequeño de no sé qué no la hicieron... Claro, cuando el Tribunal de Cuentas te pone una multa de 833.000 euros... No es pecata minuta, pero es que acuérdate que hasta concejales de Vox denunciaron cuando se fueron del partido que Vox les exigía que el dinero de funcionamiento de los grupos municipales se traspasara al partido. Eso es gravísimo, porque es dinero público de nivel local. Bueno, y el caso de Valencia, mira, Juan Manuel Badenes es un broncas de Vox. El que era el portavoz de Vox, el cabecera de lista de Vox. Fue rector de la Universidad de la BIU, Universidad Internacional a Distancia. Bueno, se llama así, espérate. Universidad Internacional Valenciana. Y este señor, desde montar una rueda de prensa quitándole el acento a la palabra Valencia, ha sido denunciado por odio, porque culpó a unos emigrantes de un asesinato sin ningún tipo de pruebas. Y ahora, pues por lo que parece ser, por lo que se ha publicado, yo me refiero a lo que se ha publicado, el miércoles la UCO ha entrado en el ayuntamiento y en la Fundación Valencia Activa, que es la que él presidía, precisamente porque la Fiscalía ha abierto una investigación por prevaricación, malversación y alteración de documentos, ¿no? Bueno, pues ahí estamos. Según parece, hay contratos que presuntamente no se justifican, entre ellos pues uno de 14.500 euros a la editorial de OK Diario por una entrevista en la que Badenas se dedicó a criticar al gobierno. Entonces, estas cosas que a veces dicen los periódicos, no hace falta que se vea de dónde sale el dinero de las instituciones, ¿no? ¿De dónde va? Pues mira dónde va y dónde viene, ¿no? Además es que en este caso este señor ya fue apartado por María José Catalá de sus competencias, pero claro, entonces perdía la mayoría. Claro, a ver, le puede apartar el PP, pero es que el PP gobierna gracias a Vox. Por eso son 4 concejales, y entonces ahora son 2 y 2. 2 que se mantienen en la disciplina de Vox y 2 que uno es que era el portavoz. Bueno, pues la María José Catalá le quitó todas las competencias, pero luego él y otra señora, que creo que es su compañera, dijeron, pues si no cuentas con nosotros, perdona. Con lo cual, bueno, pues la alcaldesa ha decidido, como ha dicho hoy un portavoz del ayuntamiento. Bueno, ha venido la Guardia Civil, pero es que hay que reconocer que los concejales de Vox trabajan junto con nosotros por el bien del pueblo valenciano. Punto. Ya está. ¿Y qué más? Claro. Gloria, ¿qué te parece lo del rey emérito? Coincidiendo con el funeral del Papa, viene a España para las regatas en San Xenxo. Pues a llevar el timón y a comer marisco. ¿Qué quieres que te diga? El timón se lo llevan. Bueno, quiero decir, lo meten y le dan la caña del timón. Él no lo lleva, pero se la dan. Para la foto está llevando el timón. Pero eso y a comer marisco con sus amigos. La verdad es que ves a la reina de luto en el funeral del Papa, la gente poniendo verde al presidente del gobierno porque no ha ido al funeral, y el rey, sin embargo, de Francachela con sus amigos en Galicia, pues ¿qué quieres que te diga? El emérito. El emérito, sí. El emérito no me parece mérito a mí. Emérito significa que tiene, en fin, algo que... Ya, tiene, entre otras cosas, tiene mucho morro, porque mira tú hasta qué punto llega de desvergüenza, porque hay quien podría decir, joder, vamos a ver, ha muerto el Papa, está el mundo mirando al funeral, y yo voy a aparecer en el barco aquí en el Bribón, y todavía tiene el Papa porque dijo, no, estoy triste por la muerte del... Me preguntaron, dijo, estoy triste por la muerte del Papa. Pero luego se fue a Estoril.
Porque además de Galicia no se volvió a los Emiratos Árabes, se fue, según parece, a Estoril. Pero ¿cómo se puede tener tanto morro? ¿Ha perdido la noción ya de la realidad o que siempre fue así? ¿O fue siempre así, se lo maquillaron y se lo taparon? Pues la verdad es que es un Borbón. Y los Borbones ya se sabe. La tradición borbónica en este país es amigo de las francachelas, amigos de sus amigos, y si pueden meter la mano en alguna caja, pues eso ha sido parte de su tradición, ¿no? O sea, en fin. Gloria Marcos, un placer conversar contigo una vez más. Nos vemos en Malas Lenguas y aquí dejamos también esta conversación que creo que es muy ilustrativa y tenemos más tiempo para explayarnos y para poner los puntos sobre las íes. Gracias. Yo encantada de estar contigo, ya sabes.